En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos. Preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto. Porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros. Especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. En la selección en un momento determinado se generó mal ambiente. A nivel del plantel, mal ambiente. Y el mal ambiente tiene que ver fundamentalmente con la situación de Godín. Ustedes recuerdan que yo en un momento determinado le dije, después de los primeros 2 partidos, reuniones de todo tipo, color y tamaño. Se había reunido el Torrado Alonso con Nacho Alonso, o sea, el técnico con el presidente, porque es claro que el presidente de la asociación le manejaba su disconformidad con lo que estaba pasando. Se había reunido el plantel celeste con la referencia de Godín, o sea, instancias de Godín. A raíz de esa reunión, Godín le transmite a sus compañeros de que no iba a estar y no iba a ser tomado en cuenta para el partido con Ghana. Y en un momento determinado, en una reunión, si se quiere hasta un poco informal, porque no se tenía como medio previsto, Luis Suárez pretende hablar con el Tornado, y en esa reunión Luis Suárez habla con el Tornado y le expresa, tenemos que cambiar, tenemos que salir a atacar, y yo quiero ser parte de este cambio. Uruguay lo hace en el primer tiempo contra Ghana. Generamos un 2-0 y en lugar del segundo tiempo de seguir apretando el acelerador, el equipo se frenó, hicimos mal los cambios, bueno, todo lo que la gente ya conoce. Acá había un mal ambiente, ¿por qué? Había un mal ambiente porque se entendía que hubo como una especie de pacto y acuerdo entre el técnico de la selección y el propio Godín para que Godín llegara a jugar y fuera titular en la Copa del Mundo. Y esto generó el malestar. ¿Por qué? Porque se entendía por algunos jugadores que entienden el fútbol de otra manera, los más jóvenes, de que utilizar una estructura y un sistema con Godín en el fondo significaba que lo que terminó pasando, retrasar al equipo 15 metros. Queda claramente patentizado cuando en el segundo partido con Portugal Godín sale, y esto ya lo hemos dicho, el equipo naturalmente se fue hacia adelante. Y con la presencia de Arrascaeta y Pelistri jugando donde tenía que jugar, el equipo termina siendo mucho más protagonista desde el punto de vista ofensivo. Alguien me dijo de el grupo, de la delegación, alguien de confianza, Pillo, ese acuerdo, esa especie de acuerdo, expreso, tácito, pero acuerdo al fin, entre el capitán de la selección y el técnico de la selección en ese momento, entre Godín y el Tornado Alonso, echó por tierra muchos años de laburo en la interna de parte del maestro Tavares. ¿Me explico? Que no pasaba por lo que se veía con Tavares en el campo de juego. Pasaba por cómo funcionaba esta selección, cómo se daba el ida y vuelta entre los integrantes del plantel. Después, otras cosas también para tomar en cuenta que me ha dicho gente muy bien informada. Me dijo, terminamos eligiendo un hotel, y más allá que era un hotel donde en determinado lugar de nivel de pisos y habitaciones los jugadores estaban tranquilos, cuando los jugadores bajaban a ver a algún integrante de la familia, se generaba que había un montón de gente en el lobby del hotel y permanentemente eran asediados, con una foto, con esto, con un mate y todo lo que ya sabemos. Y eso de alguna manera también los terminó como desenfocando, cosa que con Tavares no pasaba. Con Tavares y con Eduardo Belsa, lo que acontecía era que normalmente el lugar que se elegía era un lugar tipo concentración, lo más parecido al complejo celeste, para que nada del entorno terminara teniendo influencia justamente durante el desarrollo de la competición, en este caso el desarrollo de la Copa del Mundo. Sigamos. Me dicen que algún jugador producto de esta situación de medio bronca y calentura que acabo de describir, estaba como medio en otra, que no significa que estuvieran en otra no pensando en lo que tenían por delante, sino que estuvieran en otra en el campo de juego. Hay reacciones de los jugadores que de alguna forma, de alguna manera, podrían poder entenderse con esto que estamos explicando. ¿Recuerdan ustedes cuando Federico Valverde en el primer partido sale corriendo hacia el costado en lo que fuera, por ejemplo, la Olímpica, si tomamos como referencia que estábamos nosotros ubicados en la América, y termina cortando a un coreano cuando el equipo había quedado mal parado en una de las últimas jugadas del partido? Termina sacando la pelota como un zaguero y termina gritándole y festejándolo como si fuera un gol. Esa situación en Valverde llamó la atención. Con Valverde esta situación se repite cuando
se repite en el partido con Ghana, cuando Roget detiene el tiro penal contra el palo izquierdo y aparece Valverde claramente patentizado por el documento televisivo y le grita en la cara al propio alemán, que pudo generar la reacción de una tarjeta del alemán como si hubiera sido un gol. O sea, había reacciones de algunos jugadores que iban más allá de lo que habitualmente uno está acostumbrado a ver en ellos. A mí lo que me dicen es que eso reflejaba la situación de incomodidad que se vivía porque se sabía desde el arranque de la Copa del Mundo que había que jugar de una manera que realmente no sentían los que realmente sabían jugar al fútbol. No sé si me explico. Esto que nosotros dijimos simplemente analizando lo que se fue dando, tratando de aplicar criterios racionales, tratando de aplicar sentido común por lo que íbamos viendo, me lo termina confirmando gente del entorno directo de la selección nacional. A ver, alguna otra cosa. ¿Algún jugador entiende que el Tornado no supo ser el líder que el propio jugador esperaba? Y esto que estoy diciendo no es un invento, esto que estoy diciendo es información. Y por ahí de repente había algún otro jugador como que un poquito el debut en el Mundial, como que hubo como una especie de miedo escénico, que lo tiene todo el mundo. El tema que acá, si vos, el miedo te genera dos cosas. Uno, seguís actuando más allá del miedo, lo traducís en energía para seguir actuando, sabiendo que hay un temor. Dos, te paralizás. Y a mí me dicen como que algún jugador habría bajado el rendimiento por ser justamente la situación que se fue generando con el contexto que se iba generando, en el entorno que se iba generando, sobre todo en el primer partido. Yo voy a poner un ejemplo. Darwin Núñez no es el mismo hoy en Liverpool del que fue cuando llegó. Necesitó un periodo de adaptación. Y quizás tal vez Darwin Núñez necesitaba algunos partidos de adaptación, siendo los primeros partidos de Darwin en la selección y sobre todo los primeros partidos en la Copa del Mundo Qatar 2022 o sus primeros partidos en una Copa Mundial. Nosotros hemos detectado claramente que aquella originaria postura del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, cuando quedamos eliminados y dijo rápidamente: creo en Diego, creo en su trabajo, hay que seguir apostando a él. De esa declaración original del propio presidente de la AUF a las pocas horas de la eliminación después de haberle ganado a Ghana, al día de hoy hay un cambio sustancial. El cambio sustancial es, dice hoy el presidente de la AUF, yo no digo que no quiera renovarle, que no sea mi opinión personal, pero hay que hacer un parate, es un momento de reflexión, hay que tomarnos unas horas, tenemos que analizarlo, lo podemos hacer en tan poco tiempo. Está claro que hay un cambio muy importante, por lo menos en lo que declara públicamente el presidente de la AUF, más allá que después pueda su postura personal seguir siendo la de continuidad del Tornado Alonso. Ayer hablábamos con Tealdi. Tealdi fue muy concreto y contundente. Yo quiero primero sentarme con el Tornado y reunirme. Decirle: Tornado, ¿por qué no pusiste a Arrascaeta? ¿Por qué pusiste a Godín? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Y si entendés realmente cuáles fueron los errores que cometiste, para no volver a repetirlos. Y en función de esa respuesta, Tealdi seguramente formará su propia opinión al respecto. No me parece a priori, que Tealdi sea muy proclive a la tendencia del propio presidente de la AUF, aquella originaria de renovarle justamente el Tornado Alonso. Y después hay algunos integrantes del Ejecutivo que básicamente en este tema no se expresan, pero que de alguna manera pretenden seguir la postura del presidente. Aquella idea originaria de que había jugadores de la selección, que yo les había explicado, que entendían que el Tornado debía seguir, es una idea originaria de algún integrante del plantel celeste, no de todos. Y yo a esta altura no sé si no de la mayoría. No sé si me voy explicando, muchachos. Cualquier cosa me van cortando, donde no haya sido claro lo que voy diciendo. Entonces, por ahí, los históricos. Y los históricos quieren la continuidad del Tornado. Ahora, los históricos van a estar de cara a lo que se viene en este nuevo proceso, cuando tenemos que empezar a pensar ya en un nuevo mundial y en eliminatorias para lo que será el 2026. Los que vienen ahí a mitad de agua, esta renovación, los Bentancur, los Valverde, los Darwin Núñez, los, hasta te diría, todavía por edad, Jorge Arrascaeta, ¿quieren realmente la continuidad del Tornado Alonso? ¿O esto se limita a los referentes que hemos tenido hasta ahora? Referentes que condicionaron la formación y la conformación de un equipo titular y que generó
esta situación de malestar dentro del ambiente de la selección. Después lo otro, para terminar, y sea el disparador para que ustedes puedan charlar e interactuar entre ustedes, muchachos, que me interesa el debate entre ustedes. Ayer le pregunté a Tealdi de frente y mano, Gastón, si querés responder está bien y si no, no pasa nada. La presencia de Godín como titular en los primeros 2 partidos, ¿fue una decisión deportiva o fue una decisión política? Gastón lo primero que me dijo fue, nunca el Ejecutivo intervino en la conformación del equipo. Y en realidad mi pregunta no era por si el Ejecutivo le sugería a Alonso algún nombre, cosa que yo sabía que no. La pregunta era directamente por ese acuerdo que uno suponía, viendo lo que estaba viendo, con los hechos desarrollándose entre Godín y el propio Tornado Alonso. Y como nosotros sabíamos que antes de la elección del Tornado, lo que había pasado era una reunión entre ellos en Europa y una reunión con Suárez, los hechos iban demostrando lo que íbamos diciendo. Entonces, se lo preguntamos directamente a Gastón. Y Gastón lo que nos dijo ayer fue, y los compañeros están de testigo, no Gustavo que no estuvo con nosotros ayer, que el Tornado Alonso tuvo toda la independencia para tomar las decisiones deportivas que él entendía necesarias tomar. Con lo cual, si esto fuera así, yo creo que agrava mucho más la situación, porque entonces hizo una pésima lectura de lo que tenía que hacer en el campo de juego con relación a cómo poner el equipo contra Corea, cómo plantar el equipo contra Portugal. Mañana está viajando el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol rumbo a Montevideo. Mañana 8. El día 10, esto ya lo informamos, lo hace Gastón Tealdi. El día 15 lo hace el economista Eduardo H. Algunos dirigentes ya retornaron. Y seguramente por él, más o menos, 16, 17, se generaría la reunión con el Tornado Alonso para saber en definitiva la decisión final que toma el Ejecutivo. Si vos me preguntás hoy, a esta hora, yo tengo 20 minutos que pasan de la hora 14, del día 7 de diciembre, opinión personal en función de esto que estoy analizando, difícilmente el Tornado Alonso continúa dirigiendo la selección nacional. Pero esto simplemente lo digo hoy y no significa que termine pasando cuando se terminen reuniendo y cuando se termine tomando una determinación como voy narrando en el comienzo de Tirando Paredes.